de contratos. Ahora les presento un poquitito a quienes van a estar en el equipo. Faltan 2 profesores todavía. Bueno, nosotros estamos arrancando con una comisión de la Cátedra B y bueno, les agradecemos mucho porque se han inscrito muchísimos, más de 400 de nuestra comisión. Entonces eso, por supuesto, que nos pone muy bien. No sé cuáles van a ser los motivos, si pusimos fácil, porque enseñamos bien, pero bueno, lo cierto es que más de 400 de ustedes nos están acompañando este año en donde hay muchos cambios. Tenemos, en primer lugar, la posibilidad de que ustedes se sumen a las clases con asistencia, a las clases presenciales. Quienes no pueden hacerlo, de todas maneras, pueden formar parte de la cátedra, pueden rendir los parciales, pero obviamente que quienes tengan asistencia o quienes cumplan con el régimen de asistencia van a tener algunas pautas distintas. No sé si mejores o peores, pero nosotros lo que queremos es que quienes decidan venir a la cátedra, quienes decidan estar en contratos con nosotros, salgan teniendo algunas herramientas que quienes solamente rinden los parciales no la tienen. Eso implica que ustedes después las chicas les van a explicar un poco en qué hemos pensado, pero lo cierto es que la idea es que ustedes puedan participar, puedan trabajar con nosotros. También este es el primer año en que hay una dinámica distinta en la cátedra, entonces queremos que ustedes nos acompañen, que nos vayan haciendo las sugerencias, que nos vayan haciendo las críticas, para que nosotros podamos recalcular en el camino. Así que bueno, les presento rápido, faltan 2 profesores que están hace mucho tiempo con nosotros, Ivonne Heredia y Pacho Facio, que van a venir dentro de un ratito, y por orden de acá, de la gente que está en la cátedra desde más tiempo, la representa Martita. Martita, ella, ya la van a ver, Martita, ella se encarga prácticamente ella junto con Marcela, se encargan de prácticamente todos los detalles operativos, las comunicaciones y demás. Bueno, la tenemos a Marcelita, todas sonitas para mí. Marcelita. Bueno, Marcelita igual, después les voy a contar algo interesante. Coco está hace muchos años ya, ella es nuestra ayudante histórica, hace un montón de tiempo, ha comenzado siendo nuestra alumna, igual que Martita, y ahora se ha sumado ya desde hace muchos años, se ha sumado a trabajar con nosotros. Pero tenemos a Charlie Ibáñez. Charlie estaba también, él estaba originariamente en otra cátedra, en la cátedra de obligaciones, lo hemos traído para acá, igual que a Gaby Ibáñez. Bueno, ellos, además de formar parte de la comisión, para nosotros tienen un valor afectivo muy importante que formen parte de esta cátedra, porque ellos son hijos de Carlos Ibáñez, que es un compañero nuestro, que ha sido el titular de la cátedra, el encargado de la cátedra hasta el año pasado. Y bueno, tenemos 2 incorporaciones porque había mayoría absoluta de mujeres, entonces hemos dicho, bueno, equiparemos un poquitito. Y este año hemos sumado a Nico Dilela y a Hugo Danesi. Bueno, la idea, por favor, digan quiénes son, o sea, muestren quiénes son. Bueno, la idea es, varios de nosotros, de nosotras, formamos parte del Poder Judicial en cumpliendo diferentes roles dentro del Poder Judicial, pero nos parecía que también era importante incorporar la mirada de quienes trabajan en la profesión, en el ejercicio libre de la profesión. Entonces, un poco hemos delegado en quienes trabajan o quienes ejercen la profesión de abogado, que se encarguen de las partes prácticas de ustedes. En esta comisión hemos armado las clases prácticas de manera tal que ustedes puedan ver fallos y que al mismo tiempo, además de ver los fallos, también puedan o salgan con herramientas para redactar un contrato. Entonces, este año vamos a hacer y lo vamos a delegar en quienes ejercen la profesión, que es Hugo Danesi y Martita. Y Marcela, ella hasta hace poco ha ejercido la profesión. Entonces, nos parecía que eso era un plus importante para agregarle. La idea es que nos comuniquemos también, no solamente a través del aula virtual, del campus virtual. Vamos a crear una cuenta de Instagram, por favor, no pueden hacer comentarios malos,
porque si no inmediatamente los eliminamos, los sacamos de seguidores, así que no. Y vamos a hacer, estamos por crear un formulario de Google, porque nosotros, cuando vayamos cargando las notas de ustedes, la idea es que ustedes tengan una planilla en base a toda la actividad que desplieguen dentro de la cátedra. Si hay un trabajo práctico y lo hacen, pongamos dentro de su ficha la nota que se han sacado, si bien es orientativa, pero que han presentado y demás. Así que bueno, eso un poco son las consideraciones generales. La clase inaugural siempre es una clase en la que se pica un poquito de todo. Esa es la idea con esta clase, que nosotros toquemos varios temas. El cronograma de clases ya lo tenemos. El cronograma de clases, vamos a dictar toda la materia, ya tenemos la fecha de los parciales, que al final de la clase se los voy a decir, pero lo importante es que ustedes van a tener, les vamos a dar distintos profesores todas las clases. Con relación a la bibliografía, que van a empezar a preguntar, el libro o la bibliografía que ustedes tengan, no salgan a comprar ni nada, no son tiempos como para hacer este tipo de gastos, y sí que vengan a las clases, porque ahí los van a orientar, además de la asistencia, quienes decidan subirse o sumarse a esta nueva modalidad. Además de eso, en las clases les vamos a ir dando algún material bibliográfico que no esté dentro del campus. Así que, bueno, les presento a mi equipo, entonces, el equipo con el que vamos a compartir contrato este año. Y bueno, bienvenidos y arrancamos con la clase. ¿Por qué no? Sí. A ver. Yo no veo nada acá. A ver, ¿quién me ayuda? Técnica. Ok, no. Es como que no está. Pero se fue. Fuente detectada. Está ahí, pero como segunda pantalla. Proyectar tendría que ser Sofía arriba. No. Pantalla completa, mira. Abajo toca, mira, toca donde está la computadora. No, acá. Abajo, ahí, más acá. No, ahí no. Ahí voy yo. Bueno, muy inalámbrico, ¿verdad? Ahí está. Bueno, me voy a ir corriendo a las limitaciones. Pero bueno, un poco, ¿qué es lo que nos proponemos en esta clase? En esta clase lo que vamos a hacer es tener, lo que les decía, generalidades acerca de la materia. No vamos a ver ningún tema en particular, pero a mí lo que me importa es que ustedes tengan un registro de cómo ha evolucionado el derecho a los contratos a lo largo del tiempo. Vamos a hacer una muy pequeña evolución histórica. Además de eso, vamos a ver el régimen legal anterior, el régimen actual y lo que se viene, los cambios que están proyectados, y vamos a ver pocos, pero algunos principios que es importante que los tengamos en claro durante la primera clase. Bueno, el derecho contractual, como todo el derecho, si nosotros nos ponemos a pensar, ha experimentado a lo largo de los años muchas transformaciones. ¿A qué se han debido esas transformaciones? ¿A qué se han debido esas transformaciones? Ustedes imagínense que el código que nosotros teníamos, el código que ha regido nuestra vida, el código en que hemos estudiado prácticamente todos los que estamos acá, es un código civil que tenía 145 años. En el momento en que Vélez Sarsfield ha redactado el Código Civil, imagínense, no había teléfono, no había auto, las relaciones personales se desarrollaban de una manera
totalmente distinto. Entonces, él en el código hablaba de tracción a sangre, no había, o sea, a lo largo de los años, cómo ha evolucionado, no solo el derecho, sino cómo ha evolucionado la vida. La vida ha cambiado muchísimo. Y dentro de esa vida está la vida de los contratos. Quiero que ustedes lo piensen a esto en modo, estamos en la materia de contratos. Y empiecen a analizar en todo lo que hacen a lo largo de su día y a lo largo de su vida, en lo que están contratando. Se suben al colectivo de un contrato, hay muchos que celebran contratos, quienes son de otras provincias, muchos alquilan contratos de locación. Además, de vez en cuando les prestan plata, algunas veces prestan plata, contratos de mutuo, algunas veces, en algunas oportunidades, ustedes no tienen un escritorio, entonces le piden a alguien un escritorio, y eso, un contrato de comodato. Entonces hay un montón a lo largo de su vida en relación, permanentemente están celebrando contratos. Entonces, proyectemos esto hacia el pasado y nos imaginemos, aunque sea un ratito, cómo era la vida. Antes colectivo no había, tampoco ustedes contratan, tienen tarjeta de crédito no había. ¿Estamos ok? ¿Necesita la luz de arriba, profe? No sé si los chicos ven bien. No, justamente, si se prende luces de arriba va... No, está perfecto ahí. No, está bien. No, yo creo que no. Bueno, entonces, las normas del Código Civil, de ese Código Civil de Vélez, estaban totalmente agotadas. Aparecían todo el tiempo contratos nuevos, y esos contratos nuevos hacían que los contratos no tengan regulación, no había ninguna regulación. Y a eso se suma en la actualidad, eso si nos ponemos a pensar en el Código de Vélez, pero si nosotros hablamos en la actualidad, muchos contratos ya no se firman personalmente, sino que uno lo hace con un token, con la firma digital. Compramos permanentemente a través del celular. Ustedes, los más jóvenes, son muy consumidores de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Estamos aplicando inteligencia artificial en un montón de lugares, en un montón de sectores, y ni siquiera sabemos. O sea, nosotros tenemos algoritmos que nos van diciendo, supongamos en Netflix, cuáles son las películas que habitualmente vemos, las series que nosotros vemos. Entonces, en eso, el mundo jurídico, el mundo de los contratos, ha ido cambiando y ha cambiado un montón. Y llega nuestra profesora, que yo les he dicho que había dos antiguos, llega Ivonne Heredia, que es una de las profesoras más antiguas de la cátedra. ¿No? Tendría que bajar desfilando, pero bueno, no la vamos a hacer desfilar ahora. Bueno, entonces, si nosotros, cada cosa de las que le hable, les voy a ir dando diferentes recursos como para que ustedes, a algunos se les queda más la charla, a otros se les queda más la imagen, a otros se les quedan más los colores, a otros se les queda más la figura. Entonces, lo que voy haciendo es tratando de combinar todas esas herramientas. Bueno, entonces, primero la historia, después lo que les venía diciendo. Tenemos el Código Civil de Vélez Sarsfield, en segundo lugar. En tercer lugar, el Código Civil y Comercial de la Nación. Y por último, ¿va a haber futuras reformas? ¿Se va a reformar el código o no? Bueno, y acá les pongo fechas para que ustedes tomen o tengan idea de lo que les estoy hablando. Fíjense el año en el cual ha sido sancionado el Código de Vélez. El Código de Vélez ha sido sancionado en el año 1869. ¿Cuándo ha entrado en vigencia? En el año 1871. Y recién tenemos la reforma del código, la unificación del Código Civil y Comercial en el año 2011, se manda el proyecto, se sanciona en el 2014 y entra en vigencia en el año 2015. Esto para que tengan una idea de números, porque a veces uno no se da cuenta de todo lo que hablamos si no hacemos ese análisis. 1869, 1871, 1900, o sea, los proyectos, después les voy a contar, han empezado en el año 1000, o sea, después de 100 años, 1993, 1998, y recién en el 2011 se manda el anteproyecto de código.
y recién en 2014 se sancionó. Al último la pregunta. Bueno, entonces acá les pongo visualmente, quiero que ustedes lo vean. Fíjense, antes teníamos un Código Civil que tenía 4.051 artículos, un Código de Comercio que tenía 1.586, pero además de esos 1.586 artículos originarios, ese código ha ido perdiendo y ganando un montón de cosas. Se ha agregado la ley de concursos y quiebras, se ha agregado la ley de sociedades, pero se han suprimido también muchos artículos. Entonces teníamos un Código Civil que no respondía a las necesidades y teníamos un Código de Comercio, el que realmente estaba parchado por todos lados. ¿Y qué pasa cuando se unifica el Código Civil y Comercial? Todos estos artículos se convierten en el Código Civil y Comercial, 2.671 artículos. Ya les voy a ir contando qué ha pasado con la unificación, pero es importante. Bueno, en el 2023, cuando asume Milei, manda el famoso DNU, y en el DNU se proyectan, se sancionan a través de este DNU, algunas modificaciones, se establecen, sería correcto, algunas modificaciones en materia contractual, en particular en lo que tiene que ver con los contratos de locación, los contratos de alquileres. Y entonces, miren, notas periodísticas, nada más, el DNU, la reforma de los contratos privados, el DNU, cómo impacta en la derogación de la ley de alquileres. Y ahora, que estamos en el año 2025, ¿cómo se está pensando en futuras reformas? ¿Qué es lo que ha ocurrido hace poquitito? Hace poquitito Milei dijo que se va a reformar los contratos, en particular el Código Civil, pero en particular en la materia contractual, porque lo que busca o lo que quiere el gobierno es que trabajar en lo que tiene que ver con la contratación entre particulares y que además no haya injerencia del Estado en la actividad que despliegan los particulares o en los contratos que terminan de configurar y también de concluir los particulares. Y ahí les pongo, Milei reformará el Código Civil y Comercial para desregular contratos entre los privados. Libro tercero, el título segundo y el título cuarto es en lo que se está pensando. Entonces, lo que tenemos que hacer dentro de la materia es estar bien atentos, porque si esto ocurre, tenemos que saber perfectamente a qué se apunta, qué es lo que se pretende hacer, y ustedes, como van a ser expertos de contrato, tienen que tener toda esta información. Bueno, pero, ¿qué pasa? Vamos a hacer un poquitito de historia, vamos a volver un poco, vamos a ir al canal Volver ahí, y ustedes se están perdiendo el power, ¿no? ¿O lo están viendo ahí? Ah, bien. Bueno, entonces, lo primero, poco, el derecho romano. En el derecho romano, ¿qué pasaba? Ustedes, hemos hablado del año cuando recién se ha sancionado el Código Civil, que la vida era totalmente distinta a la que es ahora. Pero imagínense en Roma. En Roma podían pasar cosas y nosotros no nos enterábamos. No, yo no vivía, les cuento. Estoy grande, pero no tanto. Entonces, cuando en Roma, ¿qué pasaba? Las partes se ponían de acuerdo, pero o en el derecho romano, se usaba la convención. Pero la convención, las partes nos poníamos de acuerdo, pero no producía o no generaba obligaciones esa convención. Para que genere obligaciones, lo que se necesitaba era munirlos o dotarlos de forma. ¿Por qué? Porque si no había forma, la gente ni siquiera se enteraba de lo que ocurría. Entonces, los romanos recurrían... ¿Han estudiado romano ustedes? Bueno, había en materia contractual el nexum, el esponcio y la stipulatio. ¿Qué pasaba? Son 2 minutos con esto nada más. Se ponía ¿qué forma se utilizaba? O el nexum era la forma que se utilizaba para los préstamos. Entonces nosotros yo decidía prestarte una suma de dinero, pero ¿cómo hacíamos para darle publicidad? Era necesario que vayan 5 testigos,
y que además en una balanza se pese la cantidad de dinero que nosotros la cantidad de dinero que le entregamos, se pesaba la misma cantidad de cobre. Entonces eso le daba publicidad al contrato que habíamos celebrado. Y el esponcio y el estipulatio se utilizaba ya no para los contratos de préstamo, sino para cualquier otro tipo de contrato. Pero lo que ustedes tienen que pensar es en que para que tenga efectos, para que genere obligaciones, era necesario dotarlos de forma a los contratos en el derecho romano. Bueno, aparece el Código de Vélez, y ahí en el Código de Vélez, que era un poquitito lo que yo ya me he adelantado, la vedette en materia contractual era el contrato paritario. ¿Por qué? Porque en esa época la gente se conocía, la gente confiaba, la gente celebraba los contratos estos paritarios, quiere decir par a par, entre partes, face to face. Entonces la gente cuando celebraba el contrato confiaba en la palabra, a veces se daban solamente la mano, pero bastaba que pongan su firma ahí en el contrato. Entonces ese contrato paritario era el único contrato que tenía Vélez Sarsfield regulado. Solo regulaba el contrato paritario. Y ahí, ¿ve? El contrato paritario estaba definido por Vélez Sarsfield en el artículo 1137. Después lo van a ver, solamente lo pongo como referencia, que las convenciones hechas, el contrato, cuando las partes se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Entonces, esa es la definición que nosotros hemos tenido históricamente a través de 145 años en materia contractual. Pero este contrato, miren, acá les pongo para que vean que la gente se sentía un jugador de Liverpool que está firmando el contrato, pero la idea era que cuando uno celebraba el contrato, como conocía, se ponía feliz. Ahora firmas un contrato y ni siquiera te enterás. O sea, apretas cliqueas y ya está. O sea, se acabó. Bueno, entonces el método, simplemente, ¿por qué les pongo el método? Para que ustedes se den cuenta qué contratos estaban regulados. Estaban regulados los contratos que son más comunes, los que más conocemos, pero había un montón de contratos que no estaban regulados. Entonces, teníamos el contrato de compra-venta, de cesión, de donación, de mandato, de fianza, de permuta, el oneroso de renta vitalicia, depósito. Esa era la regulación que hacía el código. Entonces, les voy tirando la preguntita. ¿Y si no estaba regulado, qué pasaba? Bueno, nos damos cuenta que este contrato paritario, se dieron cuenta, que ese contrato paritario hacía agua por todos lados. Estaba muy complicado que ese contrato paritario pueda contener o dar respuesta a la cantidad de relaciones que se daban y a la cantidad de contratos que no estaban regulados ahí. Entonces ese contrato paritario empieza a desbordar. ¿Y por qué? Ahí les muestro. Bien. ¿Y cuáles son las alarmas? Lo que hace, lo que demuestra que ese contrato paritario estaba haciendo agua por todos lados. Aparecen las contrataciones en masa. Lo que yo les decía, primero la contratación entre partes, solamente el contrato paritario, pero aparecen las contrataciones en masa. Aparecen contratos que son iguales para todo el mundo, en los que no se hacen diferencias de ningún tipo, ni cuánto paga uno, ni cuánto paga otro, en donde hay condiciones generales. Esas condiciones generales uno las firma, la acepta o no la acepta, pero no tiene posibilidades de modificar el contenido de ese contrato. Los contratos por adhesión, tarjeta de crédito, los contratos bancarios, los de telefonía celular. Ahí la intervención estatal, el Estado intervenía hablando o estableciendo normas relativas a los contratos, y también las sentencias de los jueces también producían leyes y sentencias que modificaban el contenido del contrato. ¿Por qué? Porque aparecen las cláusulas abusivas. Entonces era necesario hacer modificaciones en virtud de eso. Aparecen los consumidores, década del 90, antes los consumidores no existían, entonces empieza la regulación en materia de consumidor,
las redes contractuales. Ustedes se han ido a Bariloche, ¿verdad? ¿Quiénes se han ido a Bariloche? Están muy callados. Levanten la mano bien alta. Bueno, cuando... acá hay un montón que no es de Bariloche. Entonces tienen que ir a Bariloche cuando terminen, se reciban de abogados. Hay que hacer un viaje. Bueno, entonces, en las redes contractuales, ¿cómo las redes contractuales? Antes el contrato era paritario. Después cuando se van a Bariloche, ustedes contratan con una empresa. La empresa, ahí, primero tiene el hotel, segundo el avión o el colectivo. Además del avión y del colectivo, tiene los boliches. Además los llevan a comer. Además, entonces eso es una red, se forman redes contractuales. No hay un único contrato, sino que si ustedes mañana tienen algún problema, en virtud de lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor, ustedes pueden hacer los reclamos a todos, a toda la cadena. Después aparece la responsabilidad civil por incumplimiento y lo que les decía, el auge de la tipicidad, porque había tan pocos contratos regulados que como eran muy poquitos, entonces teníamos que empezar a echar mano a lo que es los contratos atípicos, a la atipicidad. Entonces nos damos cuenta que había mucho más contratos atípicos que contratos típicos. Y el auge de la tecnología. Entonces todo eso hace que el contrato paritario desborde. Bueno, entonces todo ese desborde, ¿qué es lo que muestra? La necesidad de que nosotros reformemos, que se produzca o que trabajemos en la reforma del Código Civil. Les decía yo que se han hecho varios intentos de modificación del Código. Solamente les digo lo más importante. Ha habido un intento con el Código Bibiloni y se ha concretado una reforma parcial del Código con la Ley 17711. Y lo que les decía también es que en la década del 90 ha habido varios intentos de reformar el Código. Nosotros desde acá, desde esta cátedra, hemos trabajado, había congresos en los cuales se hablaba sobre cuáles eran las reformas, las cosas que se discutían, hoy me parecen totalmente irrisorias. Se discutía el tema de si íbamos a mantener la numeración o no, los artículos tenían historia, había un sector de la doctrina que decía, entonces no podemos cambiar la numeración, porque si cambiamos la numeración, ¿qué va a pasar con todo lo que se ha elaborado en materia de doctrina y jurisprudencia con relación a ese tema? Entonces nosotros así íbamos a congresos con la doctora Ivonne, íbamos a congresos, llevábamos a nuestros alumnos, íbamos con el doctor Guayar en ese momento, que era el titular de la cátedra. En ese momento, década del 90, no solo nosotros éramos más jóvenes, sino que también Lorenzetti era más joven, Hayton de Nolasco era más joven, o sea, los grandes juristas de ahora eran en la década del 90, eran mucho más jóvenes y eran los que de alguna manera estaban impulsando que se reforme el código. Entonces está el proyecto del 93 y del 98. Y les pongo hace 10 años. ¿Qué pasa? Entra en vigencia porque este año van a escuchar hablar durante todo el año que cumple 10 años el código, de vigencia del Código Civil y Comercial. Pero es importante que ustedes vean que yo esto les mando así como en algunas perlitas para que simplemente se acuerden qué pasaba. Si yo les pregunto qué pasaba en su vida hace 10 años, no sé, algunos iban al primario todavía, yo no voy a decir qué hacía, pero bueno, todos se acuerdan, nosotros ya estábamos juntas, ya tenemos fotos de esa época, registros fotográficos de esa época. Entonces, ¿qué estaba pasando en el 2015? Primero lo serio, ¿no? Bueno, terremoto en Nepal, había atentado en París y también se aprueba el matrimonio igualitario en Estados Unidos, pero, también hace 10 años, ¿qué pasaba? Miren ustedes, Maxi y Wanda se separan. ¿Y qué hace Wanda? Se va con Icardi y era la representante de Icardi. Bien, para que ustedes vean, ¿qué pasa? Vicuña y Pampita se separan. ¿Quién es la tercera en discordia? La China Suárez. Bueno, este es más serio, pero bueno, ahí la NASA encuentra agua en Marte. Moria es detenida porque no entrega las joyas en Paraguay.
Messi dice, para mí llegó la selección hasta acá. No voy a formar más parte de la selección. 2015 también. ¿Qué opinan? Colapinto pierde el campeonato de karting. La primera selfie. Acá no saben todas las selfies que nos sacamos. La primera selfie en los Oscars hace Samsung, el que pone su tecnología, y bueno, está Julia Roberts, está Brad Pitt, aparece, bueno, Meryl Streep. Entonces, la primera selfie que ahora se ha convertido en una moneda cotidiana para nosotros, el perrito de Snapchat, todo el mundo tenía el perrito, las veo que se ríen, los veo que se ríen, o sea que sí, pero esto es más patético todavía, la gente cazaba Pokémones por la calle, todo el mundo andaba así, no voy a decir nombres, pero voy a dar señales de gente que cazaba Pokémones por la calle. ¿Has visto? Bueno, la Coco sola se puede aprender. Bueno, debate, estábamos en debate presidencial, Scioli, Macri. La primera marcha, ni una menos, que se hace en la Argentina en 2015. Acá está Duki, y cómo el género musical del trap aparece acá en la Argentina. Y esto es fabuloso. La cumbia cheta, Marama, Rombay, Dame 5, bueno, todos aparecen en esa época 2015. Y por supuesto, y además esto ya volvemos, no, eso era para que se distraigan un rato. Y también en 2015, es lo que va a ocurrir, entra en vigencia el Código Civil. Espero que no se acuerden de Wanda, de esto, y no se acuerden del código, ¿no? De Colapinto, de la cumbia cheta, y no se acuerden porque ahí me muero. Bueno, ahí aparecemos con el Código Civil y Comercial Unificado. ¿Qué es lo que ocurre? Yo les venía contando del Código Civil y les había dicho que lo que teníamos eran 2 libros que estudiábamos para materias de la facultad, o sea, el Código Civil y el Código de Comercio. Entonces, había muchas regulaciones que eran coincidentes y en lo que tenía que ver con las reglas generales y demás, se empieza a hablar de la necesidad de unificar, pero no ha sido fácil unificar. ¿Y cómo arranca todo esto? Esto arranca cuando en el 2011 se toma la decisión política de reformar el código, porque a lo largo de los años ha habido como 10 intentos, 15 intentos de reformarlo al código y no se reformaba. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el 2015 hay un decreto presidencial mediante el cual se elige una comisión. Esa comisión estaba integrada por Lorenzetti, por Kemelmacher de Carlucci, por Hayton de Nolasco, Federico de Lorenzo era el secretario de la comisión. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Se busca a referentes en materia judicial. No se le encomienda a 2 o 3 personas, sino que estas 2 o 3 personas abren el juego en las provincias y de alguna manera todas las provincias se sienten parte de ese cambio, se arman comisiones. Entonces creo que el éxito ha sido primero la decisión política y en segundo que se han puesto al frente de la reforma a personas que eran muy significativas, muy representativas dentro de nuestro ámbito. Después se sanciona el Código Civil, el Código Civil Comercial en el año 2014 y este código iba a entrar en vigencia en el año 2016 y después se hace una modificación y deciden que entre en agosto del 2015. Por supuesto que si ustedes hubieran vivido esa época, todo el tiempo se hablaba que iban a declarar la inconstitucionalidad, que había había una movida tremenda, pero no era tan tremenda, parecía tremenda, en el sentido de que no iba a entrar en vigencia el código, porque le hacían muchas críticas al código. Entonces, pero definitivamente entra y cuando mandan el anteproyecto de código, hay esta comisión redactora del código, habla de aspectos valorativos del código. Yo les digo que a partir de ahora, cuando ustedes tengan alguna duda y demás, vayan a ver los aspectos valorativos, porque es uno de los grandes aciertos que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación. Porque, miren, yo en algunas oportunidades he viajado, he tenido oportunidad de hablar con personas que están dentro de nuestro ámbito,
con jueces, con algunos doctrinarios que son de otros países, y realmente nuestro código es pionero en un montón en el reconocimiento de muchos derechos. Pero una de las cuestiones que les puedo decir que más importante ha sido es cómo lo hemos presentado, cómo se ha presentado ese código. Yo les marco, bueno, un código con identidad cultural latinoamericana, porque antes los códigos, ¿a dónde miraban? Europa. Entonces, cuando miraban a Europa, ¿a quiénes seguían? Seguían al derecho romano, seguían al código francés, que el código francés era el que de alguna manera había impregnado el mundo jurídico. Muchos países de Europa y también de América seguían al código francés. Entonces acá se decide con identidad cultural latinoamericana y se decide mirar a Brasil, mirar a Perú, las reformas que se estaban haciendo dentro de nuestro continente. Ay, no, acá. Bien, esto que es muy importante. Yo les he marcado con rojo los que para mí son muy importantes. Les podría decir que uno de los cambios más importantes ha sido la constitucionalización del derecho privado. Y bueno, esto es una anécdota que si alguno cursado ya la ha escuchado. Yo soy jueza ya hace como 20 años y cuando comenzó mi actividad, no podíamos citar ni usar ni nada a la Constitución, pues yo soy jueza civil, en materia civil. Entonces en la sentencia era impensado poner algún artículo de la Constitución dentro de una sentencia. El que arranca con este movimiento de constitucionalización es Lorenzetti. Lorenzetti comienza a trabajar y empiezan a citarse en algunas cuestiones donde estaban comprometidos los vulnerables, se empieza a citar a la Constitución. Este movimiento, la verdad que ha sido bastante trascendente. ¿Por qué? Porque ahora lo que se miran es, no solamente se pone la Constitución en el ámbito, antes estaba muy dividido el derecho público del derecho privado, corrían por carriles totalmente separados. Entonces, a partir del código se plasma este movimiento doctrinario que venía en ascenso. Y empiezan no solo a citarse la Constitución, sino de los tratados de derechos humanos, que se citan, y si ustedes analizan el código tiene contempla la situación de los vulnerables, contempla de los niños, de las niñas, de la mujer, de los pueblos originarios. Bueno, el Código de la Igualdad, también se hablaba que era una igualdad, antes se hablaba de una igualdad, pero una igualdad abstracta, entonces se busca una igualdad en términos reales, un paradigma no discriminatorio, el de los derechos individuales y colectivos, una concepción más amplia en materia de bienes, una sociedad multicultural y un código para la seguridad de las transacciones. Me detengo en dos cosas. La primera es que les quiero decir que antes el código era un código que solamente contemplaba al hombre, no contemplaba el código a la mujer, no hablaba. Entonces el hecho de que se ponga también, se hable de la mujer, se hable de los niños, se hable de los vulnerables, se hable de los derechos individuales, de los derechos colectivos, fíjense en la amplitud, cómo se amplifican los derechos que tenía el código. Y lo otro es que, ¿por qué dice la seguridad de las transacciones? Porque como todos los contratos eran atípicos, no tenían regulación, eso generaba mucha inseguridad. Entonces, al hacerse contratos típicos, al tener regulación, eso lo que hace es generar seguridad en las transacciones. Lo que está regulado da mucha más tranquilidad. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque ya lo van a ver con el otro fácil, creo que ven la 1. Bueno, es el acto. Este es uno de los artículos. Nosotros hemos hablado del 1137. El 1137, la doctrina discutía si seguía la tesis amplia, si seguía la tesis restrictiva. Y uno de los artículos que no se quería tocar, el número era del 1137, pero se toca el número sin ningún problema. Y es el 957. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más, ahí hay un cambiecito que ya lo van a ver, partes, manifiesta su consentimiento para crear, modificar, transferir, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Todo eso es lo que decía antes la tesis amplia, que decía que los contratos, ahí les voy poniendo, que comprendían, esta es la tesis amplia de Vélez, que los contratos, que la definición abrazaba
a todo tipo de acto jurídico bilateral que tenía por objeto crear, modificar, transferir, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Lo mismo, esto lo van a ver en esto también, cuáles son los pilares, esto también lo van a ver, 957, 971. Nosotros les vamos a ir diciendo cuáles son los artículos importantes. Es importante la oferta, es importante la aceptación, eso lo tienen que saber. Y el código, yo les había mostrado cómo era el método que utilizaba el código de Vélez, cuáles eran los contratos, no es para que lo estudien ahora, pero sí para que vean la cantidad de contratos que no estaban regulados y que ahora están regulados. Entonces, aparece lo nuevo. Acá hay un cambio. Y fíjense que habíamos dicho que tenían solamente los contratos paritarios y demás, pero si nosotros analizamos esta definición sigue albergando a los contratos paritarios. No habla de ningún otro tipo de contrato, pero el código sí lo hace. El código no solamente contempla los contratos paritarios, sino por adhesión a cláusulas predispuestas y también los contratos de consumo. Entonces, si nosotros decimos lo nuevo es contratos paritarios o discrecionales, que son los de Vélez en el 957, los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas, que es el 984 en adelante, y los contratos de consumo. Entonces, antes, cuando no teníamos regulación, ¿qué era lo que se hacía? Cuando no había regulación de un contrato, buscábamos en la ley de defensa del consumidor, o sea, buscábamos y aplicábamos la ley de defensa del consumidor para los contratos de consumo y también los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas. Bueno, ahora les pongo otro efecto visual para que ustedes, ahí está, contrato paritario, las partes se están dando la mano, contrato por adhesión, les pongo la tarjeta de crédito, que es el típico, y los contratos de consumo, que bueno, eso sabemos un montón, en particular algunos sabemos más que otros. Y les hago el cuadro comparativo también. Por un lado, ¿qué hace? Define y regula el contrato paritario solamente de Vélez, y el Código Civil y Comercial define y regula las tres categorías contractuales. ¿Está? Bueno, estas disposiciones generales las vamos a ver así de pasadita nomás. Tenemos, pero las vamos a pasar porque las van a ver con posterioridad. Tenemos por un lado la libertad de contratación. Yo ahí les voy poniendo los artículos del 9, o sea, ustedes ubíquense en esto. A partir del 957, que es la definición, arrancan los principios. Y cuando arrancan los principios, ustedes tienen que hacer hincapié cuando estudien contrato. No quiero que lo sepan al artículo de memoria, pero tienen que saber qué dice el artículo. ¿Por qué? Porque las palabras tienen un determinado sentido. Entonces, no es lo mismo que ustedes dicen, transfiere, ha habido mucho de eso en el examen, transfieren a se obliga a transferir, no es lo mismo. Entonces, cuando ustedes vean, ustedes vayan marcando, y en eso vamos a hacer algún ejercicio, vayan marcando cuáles son las palabras importantes cuando ustedes ahí estudien el artículo. ¿Está? Yo hago eso, entonces, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido. Entonces, las palabras claves en ese artículo son celebrar el contrato y determinar el contenido. ¿Por qué? Porque eso habla de dos facultades que tiene quien celebra un contrato, que es de celebrarlo el contrato, decir yo quiero celebrar este contrato o no, y también la configuración de ese contrato. Sino que ustedes van a poder tocar, van a poder opinar respecto de las cláusulas. Si les pregunto, en un contrato de tarjeta de crédito, ¿ustedes pueden opinar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Firman o no firman? Bueno, y en un contrato de locación, ¿ustedes pueden discutir el contenido del contrato? Bueno, ahí está la diferencia. Entonces, en los contratos paritarios, en los que estamos de igual a igual, nosotros podemos no solo discutir las cláusulas, sino decidir. No, mira, no quiero celebrar con vos el contrato porque tal cosa. Yo te he dicho que te iba a pagar así, vos no has aceptado y demás. Sin embargo, entonces dicen, este principio no se aplicaría a los contratos por adhesión, a los contratos del 984. ¿Por qué? Porque los contratos por adhesión a cláusulas predispuestas
tenemos libertad de conclusión, de decir sí o no, pero no tenemos libertad de configuración. No podemos tocar esa cláusula y decir, bueno, esta la modificamos. La tenemos que aceptar como está. Bueno, después la fuerza obligatoria, ya lo van a ver, dice, todo contrato, miren, yo les marco ahí, válidamente celebrado, es obligatorio para las partes. Y su contenido solo puede ser modificado, extinguido y demás, porque si las partes se ponen de acuerdo o en los supuestos en que la ley lo establece. Entonces vayan haciendo ese ejercicio de marcar. Simplemente, bueno, había un artículo muy famoso, que yo recién cuando he dicho el de contrato me he confundido, porque nosotros sabíamos, tipo, una oración, el Padre Nuestro, el Gloria o lo que sea, sabíamos dos artículos cuando estábamos en contrato. El 1137 y el 1197. Porque el 1197, después lo vamos a ver, pero es el que establece la importancia que tiene, que lo más alto, no tengo felpón, pero lo dibujaría, si nosotros analizamos en materia contractual, en la cúspide o en el vértice está la autonomía de la voluntad. Y este 1197 decía justamente eso. Entonces dice, este artículo viene a reemplazar al 1197. Bueno, y los contratos son válidos entre ¿quiénes? Son válidos entre las partes que celebran el contrato. Eso lo va a dar el doctor Ivón, que lo da re bien. Bueno, y después las facultades de los jueces no tienen facultades para modificar, salvo, ahí les da las excepciones. Después, vamos a pasar rapidito acá, la buena fe. También había un artículo que era bien importante, que era el 1198, que decía que más o menos se sigue el mismo, que los contratos deben celebrarse, ejecutarse, interpretarse de buena fe, pero el código habla muchísimo de la buena fe. El código civil y comercial nuevo, solamente el código de Vélez hablaba en este artículo del 1198, pero no solo lo habla en materia contractual, sino que lo habla en general en el artículo 9. Entonces, no solo habla en el 961, sino que también lo hace en el artículo 9. Principio de buena fe, los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Esto simplemente lo voy a pasar, pero como les decía, no solo habla en el 961, no solamente habla en el artículo 9, sino que hay expresiones a lo largo del código de la buena fe, y son estos artículos, el 1100, el 1011 y el 1067. Ahora, para que no lo paso. Y esto también tiene que ver con lo general. Ustedes han estudiado algo en constitucional, forman el derecho el contenido del contrato forma el derecho de propiedad de las partes contratantes. Bueno, el artículo 17 y demás. Bueno, ¿qué pasa ahora? Vamos a ver qué pasa en la actualidad. Yo ya les he dado un anticipo de todo lo que pasaba en la actualidad. A ver, ¿cuál sería el anticipo? Si alguien me tiene que decir, ¿qué pasa en materia contractual en la actualidad? Bien, ha modificado la ley de alquileres, el decreto, ¿qué más? Ah, bien, ahí está, me trae el... Ya lo vamos a usar. A ver, mientras opinan ustedes, por favor, hagan opinar respecto de... Yo voy armando lo que decía. ¿Ah? Bueno, a ver, ¿qué más? Inteligencia artificial, ¿qué más? Nuevas tecnologías que directamente repercuten en lo nuestro. ¿Qué más? ¿Ah? La masividad. La firma digital. A ver, ¿quiénes utilizan plataformas para comprar? ¿Quiénes no utilizan plataformas para comprar, para hacer compras? Vos no usás. Eso sería rara avis en materia contractual. No usas nada. Bien. Los demás todos usan plataformas. ¿Qué usan? Mayra, vos que sos experta. Anabela, vamos. Anabela, te estoy viendo. Aldana. Vamos, Aldana, hable. Nada. Es que yo hago mucho.
Este es el principio de autonomía de la voluntad. ¿Qué está? Lo van a ver en la bolilla 2 cuando hablamos de los contratos típicos y atípicos. Pero acá, ¿qué hay? Cuando ustedes tengan algún problema legal, espero que no, pero siempre también les digo que los contratos cuando se hacen, cuando nos llevamos bien para usarlos cuando nos peleamos. O sea, mientras las partes están bien y no hay ningún inconveniente, ¿qué es lo que ocurre? Mientras las partes que voy pagando en término, no hay ningún inconveniente dentro de la propiedad que estoy alquilando, está todo bien, usamos el contrato. Pero ¿cuándo usamos el contrato? Usamos cuando empiezan a retrasarse los pagos y demás. Por eso es la importancia de que ustedes no lo hagan la inteligencia artificial del contrato, sino que ustedes lo hagan el contrato. Porque hay cosas que ustedes se van a dar cuenta, supongamos cuando vaya su cliente y ustedes tengan que hacer un contrato de locación. Entonces ustedes están por el locador, el que alquila la cosa, entonces la casa. Entonces vos abogado, le vas a decir a tu cliente, escúchame, ¿cómo tiene ventiladores? ¿Tiene aire acondicionado? ¿Qué aire acondicionado tiene para poner la marca? ¿Tienen la grifería de qué tipo es? Porque ahora les cuento que algunas veces se llevan los inodoros, se llevan la grifería, se llevan los retraques de los placares, Entonces, eso ustedes les tienen que decir a sus clientes, ustedes tendrían que asesorarlo a sus clientes para que el contrato, depende del lado que estén, lo hagan de la mejor manera posible. Ustedes pueden encontrar uno en un formulario en internet. Pueden pedirle al chat que haga un contrato. Pero es distinto si ustedes se sientan con su cliente y ven cuáles son el estado en el que están y cuáles son las necesidades de su cliente. Entonces, si nosotros tenemos que interpretar un contrato, ¿qué es lo primero que vamos a analizar? Lo primero que vamos a analizar es esto, la autonomía de la voluntad. ¿En qué nos hemos puesto de acuerdo? Entonces, cuando ustedes les pregunten de cualquier cosa, ¿qué está antes tal cosa? No. Lo primero que se analiza en materia contractual es el contenido del contrato. Entonces, autonomía de la voluntad. Después, cuando vean los contratos atípicos, irán a las reglas generales de los contratos, irán a los contratos afines, irán a lo que ustedes quieran, a los usos y costumbres del lugar, pero lo más importante en materia contractual es que ustedes para esto están en esta materia, para eso han venido a esta materia, para eso van a cursar esta materia, para que ustedes redacten correctamente un contrato y pongan todo lo que corresponde o le den la importancia y la trascendencia a la autonomía de la voluntad. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la actualidad? Todo el tiempo contratamos, hacemos de todo. Hay reformas que me tocan compañeros, hay reformas que vienen, que dan, está el metaverso, esto está ahí buscando, hay un montón de cosas que los tiempos nos están llegando o nos están acelerando y por supuesto que aparecen todo el tipo de contratos que son totalmente inimaginables. Bueno, hay un como 2025 y cumpleaños, 10 años en el código, de los macacos, pero me llaman así alumnos, si lo que. Y las nuevas tecnologías aparecen todo el tiempo. Yo firmo convenios, un montón de convenios, y a veces firmo con personas que están en otros países y demás, directamente con el propio, mismo con la firma digital. No nos conocemos, nos ponemos de acuerdo, a veces hay una videollamada y demás, y terminamos firmando. Pero quienes están en el mundo de los negocios lo hacen en forma permanente. Entonces eso es habitual. Entonces, eso no está regulado. Porque antes los contratos tenían un tiempo y un espacio. Ahora los contratos no tienen tiempo y espacio. Porque yo puedo firmarlo acá y puede en Taiwán firmar a la otra persona. Porque no tienen un tiempo, porque podemos estar en días distintos, en meses distintos, en momentos distintos. No tienen un tiempo determinado. Entonces, la diferencia que hay es que antes los contratos se sumaban, tenían, o sea, ¿cuál era el anclaje que tenían? Un tiempo determinado y un lugar determinado. Ahora los contratos no tienen ese anclaje. ¿Está? Bueno, ahí miren, contrato de sponsorización y promoción empresarial. No está regulado, contrato atípico. Entonces, vamos a tener que empezar a buscar, primero autonomía de la voluntad,
de réplicas digitales con inteligencia artificial. Nunca se me había ocurrido. Contrato atípico. Vamos a tener que dar respuesta. Ustedes, cuando sean abogados, abogadas, cuando se presente algún problema van a tener que dar respuesta a ese tipo de contratos. En resumen, vamos a ver. En el pasado, ¿cómo era el contrato? Roma, a ver, ¿quién me va a decir? En Roma, vamos a contar. A las noches que tienen puntaje, acá ya empiezan a contar. Acá, ¿cómo es su nombre? Mauricio. Estipulate, muy bien. Entonces, ¿qué era lo importante en Roma? La forma. Eso era lo importante en Roma, la forma. Porque ustedes, si no tenía forma, si no estaba revestido de forma, ¿qué era lo que pasaba? Él no generaba obligaciones. ¿Cuándo generaba obligaciones? Cuando lo hacían con los testigos, cuando lo hacían con los 5 testigos, cuando ponían la pesa y ahí en la pesa ponían el cobre igual. O sea, eso era lo importante en Roma. Entonces, en el pasado muy pasado era, en el pasado no tan pasado. ¿Qué pasado? No tan pasado. Estaba el jugador de Liverpool, vamos a tirar disparador. ¿Cómo era el contrato? Paritario. Las partes estaban frente a frente. Tenían, si nosotros lo tenemos en términos de este contrato, ¿qué libertad? De configuración y de conclusión. Tenían las dos libertades. Este también, se daban la mano, la firma. ¿Está? En el presente y en el futuro no sabemos qué va a pasar, pero tenemos que estar preparados. ¿Está? Y lo mismo, eso implica que ustedes, el desafío que tienen ustedes, que tienen en este momento ustedes, que están estudiando esta materia, es, no van a tener las respuestas, pero sí tener todas las herramientas para utilizarlas en el momento que se presenten los problemas. Bueno, muchas gracias. Como a mí me gusta tener cosas graciosas, lo que hemos hecho es, bueno, hay una comparación entre el Código Civil, qué ha pasado con el Derecho Civil y nosotros acá. Cuidado y bombo. En nuestra cátedra, ¿qué es lo que ha pasado? Código Civil de Vélez, o sea, ¿quiénes estábamos en ese momento? Código Civil de Vélez. ¿Ah? Nosotros. Ivonne y yo estábamos en el Código Civil de Vélez, era nuestro titular, era Guayar, era muy chica, yo estoy desde los 22 años acá, o sea, ya tengo una vida. Estaba también ahí nuestro compañero Carlos Ibáñez, que después lo ha sucedido al doctor Guayar. Era la cátedra originaria. Estaba Ivonne, estaba Carlos Ibáñez, estaba Alicia Carranza, estaba Guayar, estaba yo. Bueno, vamos un poco más adelante en el tiempo. ¿Qué ha pasado con el Código Civil Comercial? El Código Civil Comercial ya se empieza a incorporar un poquito más de gente desde 2015. Entonces, bueno, acá ya estamos más mayores, más rubia. Entonces ya está Martita, ya está Marcelita, está Pacho. Acá, miren, este es un poquitito más vieja, también, esta es un poco más vieja, ya estaba Martita, por eso la he ido presentando por orden de aparición. Y acá ya en un examen ya está la Coquita, ya está Marcelita. Esta es vigencia del Código Civil. Y con equipo renovado empezamos esta clase ya 2025. Equipo renovado que son los que hemos presentado. Hemos tomado examen, algunos están acá lamentablemente. Pero se van de acá, si no los sacamos empujones, ¿no? Y bueno, estamos con el equipo renovado y bueno, lo más importante, vamos a compartir todo este año con ustedes, así que espero que trabajen con nosotros, que se sumen acá. Simplemente lo más importante para ustedes, que esto ya se... Lo más importante, ya tenemos las fechas de parciales. Los mismos entren al campus. Yo no soy una referente porque yo hace 5 años que entraba. Así que ustedes entren al campus, ahí vamos a colgar todo. Miércoles 7, jueves 22 el recuperatorio. La modalidad ya se la van a explicar a las chicas dentro de un minuto, así que se van preparando el segundo parcial el martes 1 de julio y el recuperatorio el martes
Ahí ustedes van a tener que escanear un código QR. Ese código QR solamente lo pueden hacer desde acá. No es para esta materia, sino que el sistema que establece la facultad. No directamente, a nosotros nos pasa el listado de las personas que han escaneado ese código QR. No tenemos el manejo. Y bueno, los que vengan con la asistencia no les quiero decir que va a ser más fácil, sino que va a ser más dinámico. Ustedes en esto lo que van a hacer es van a aprender la materia, van a tener contacto con los profesores. Era muy lindo cuando nosotros usábamos la materia, que éramos amigos, que éramos casi todos amigos, y ahora ellos que también hagan su carrera en soledad, entonces hay una vuelta, hay una apuesta a la presencialidad y hay una apuesta a la asistencia. Van a leer fallos. En el primer, a ver, Marcelita, Boqui, Carmen, ¿qué es lo que estaba clarificado? La corrimos, creo que a comenzar con las prácticas, que va a consistir en contratos, redactar contratos, analizar contratos. Por eso es importante que vayan viendo paralelamente a las clases que nosotros vamos dando, todos los puntos que vamos dando en clase que se van a aplicar en esos contratos. Podemos llegarle a dar contratos ya redactados para que ustedes nos digan si es válido o no, de acuerdo a lo que ya van viendo. Y también para que vayan redactando contratos a medida que también vayan analizando los puntos que vamos viendo. La idea es que vamos avanzando con bolilla y vamos redactando contratos o van chequeando de contratos redactados cuáles son los errores y si es válido o no. Esa sería la dinámica al margen, que también cómo se ejecutan esos contratos cuando nosotros queremos judicializar, que es cuando ya vamos al problema mayor, digamos. Una vez que está redactado, como decía la doctora, está todo bien, pero cuando vamos a un juicio, ¿cómo es en la práctica pedir la nulidad de una cláusula, la readecuación de una cláusula, cuándo se puede, cuándo no, y qué es lo que va a ir a favor y qué en contra? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo también en las clases prácticas. Bien. Bueno, ahí van a lo que hemos pensado, esto además de lo que ha dicho Martita, tenemos objeto. ¿Qué va a pasar? Ustedes redacten el objeto de un contrato. Esto va a tener mucho más vida y va a ser mucho más rico en la segunda parte, porque van a empezar a ver los contratos en particular. Pero si ustedes no saben la parte general, les va a costar mucho la parte especial. Y creo yo que en definitiva el régimen de asistencia para mí tiene un valor muy importante, que es el contacto con ustedes y también el contacto con ustedes, y me parece que ahí está la verdadera. Así que bueno, muchas gracias. Sí. Digan. No, los exámenes siempre los aprendimos. Lo que pasa es que yo a quien viene a clase le puedo preguntar algunas cosas que he hecho en clase. Y quizás eso nosotros le vamos marcando en clase que es importante. Ustedes vienen a clase y yo digo, bueno, esto, acuérdense de tal cosa, son importantes los típicos, los atípicos, no es importante la historia, es importante, qué sé yo, en base a lo que habrá clase, son cosas que yo en el examen le puedo preguntar. Y que no necesariamente no necesariamente lo del libro, me parece que ahí nosotros, además de tener tu nota conceptual por los trabajos prácticos que estamos dando, eso al momento de evaluar de forma definitiva, nosotros lo que vamos a hacer es también tener que está medio mal, pero resulta que ha venido hasta que encontrás, ha hecho lo esto, le tomamos un coloquio, le damos otra oportunidad a través de un coloquio. El alumno me viene con un conocimiento totalmente distinto, pero no quiere decir que el libre va a tener un mal tratamiento. Que no pueda venir, que no pueda usar, que estudie correctamente va a aprobar sin ningún problema. Pero ustedes que en cursen o que les deciden cursar van a tener quizás otra modalidad hasta de evaluación. Marcelita, ¿cómo están previstos cuántas preguntas y eso? Sí. Hola. Para aprobar tiene que estar las tres conocidas.
todo va a estar disponible. En casa vamos a decir, esto es lo que tiene que poner, esto no. Cuando hablamos de la clasificación, oneroso, gratuito, dos palabras, por oneroso y gratuito, no está respondido. Tiene que ser una pregunta, si lleno va a ser extensa, una carita, entonces tiene que dar De todas maneras, en la clase nosotros lo vamos a ir marcando cuáles son los temas importantes, cuáles son los temas que a nosotros nos importa que sepan. No sabemos, porque depende de la cantidad de personas. Depende de la cantidad de personas. A veces tenemos más de 420 y pico ya teníamos en el primer llamado. Pero ahora con el segundo llamado siempre es ese número, aparte con conozcanse, con el mismo actitud. O sea, ya les digo, ¿no? Entonces, lo que creo es que nosotros, el método espacial y demás, vamos a decidir mucho sobre la marcha. Vamos a decidir mucho sobre la marcha. En principio lo digo, por lo que he escrito, pero en eso de escrito el año pasado lo hemos separado, ya hemos tenido este régimen el año pasado, y lo hemos separado lo que hacemos. No, yo tampoco.